Bien, continuamos con el transistor. Ahora vamos a ver las funciones o las utilidades que este nos proporciona. Podemos verlo como switch, trabajando como switch, como amplificador, como oscilador, mezclador y sensor, entre otras. Pero las más importantes en nuestro curso son switch y amplificador. Vamos a ver esas dos funciones. Vamos a ver las curvas características del transistor. ¿En qué consisten? Bien, esta es una curva que nos ofrece la visión de la corriente colector contra el voltaje colector emisor. Por ejemplo, aquí tenemos unos dibujitos en donde estamos apreciando que este es la base, este es el colector, este es el emisor. Aquí también la base, el colector y el emisor. Entonces, el hecho de que nos digan corriente de colector, se están refiriendo a la corriente que está atravesando por el colector, corriente de colector. El hecho de que nos digan voltaje colector emisor, se está refiriendo al voltaje existente en este punto, colector emisor, colector emisor. A eso se refiere. Entonces, lo que tenemos que apreciar aquí son los voltajes que tenemos entre colector emisor, que pueden ser a lo mejor 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios, etc. Entonces vamos a ver las gráficas. Un transistor, estamos observando que cuando nosotros le proporcionamos aquí en la base, una corriente de 0, en el colector tenemos una corriente prácticamente de 0. Para esta gráfica en específico, de un transistor en específico, si le aplicamos una corriente en la base de 10 millonésimas de amper, obsérvese que más o menos tenemos como un miliamper en el colector. O sea, el grado de amplificación que tiene en el colector. Nótese que para cada corriente de base va a existir una corriente en el colector. O sea, que si le meto aquí una corriente de 1 mili, a lo mejor salen 10 milis. Por lo que si le meto 2 milis, salen 20 milis, y así sucesivamente. El transistor tiene una condición que se llama factor beta. Se llama beta en el transistor y se abrevia con una beta del alfabeto griego. Y esto es igual a la corriente de colector entre la corriente de base. A esto se le llama ganancia, la ganancia del transistor. Supóngase que en un momento dado decimos que nuestro transistor tiene una ganancia de 100. Imagínense que la ganancia en el transistor es de 100. Eso quiere decir que nosotros, si dividimos la corriente de colector entre la corriente de base, dice que nos va a dar una ganancia de 100. Dicho con otras palabras, de aquí observamos que la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Esto es muy importante, esto que tenemos aquí es muy importante. Imagínense que nosotros aquí le metemos 1 miliamper por base. Si le metemos en base 1 miliamper y el transistor tiene una beta de 100, pues van a ser 100 por 1. En el colector va a salir una señal amplificada de 100 milis. Pero si le metemos nosotros 10 miliamperios aquí, en la base le metemos 10 miliamperios, de acuerdo a la condición que tenemos en el colector, va a haber una amplificación de beta veces, que es 100, por la corriente de base. Si le metemos por aquí, por decirlo, como les dije hace un momento, si le metiéramos nosotros aquí, por aquí le metemos 10 miliamperios y el transistor tiene una beta de 100, pues aquí en colector va a haber una corriente de colector de 1000 miliamperios. Nótese el grado de amplificación que tiene el transistor. Entonces hay transistores que tienen betas de 100, 200, 300, 400 e incluso hay algunos que tienen betas de 10.000, para que vean lo fabuloso que son los componentes que a continuación estamos viendo. Por esto esta gráfica nos ilustra esa condición. Si le meto por ejemplo 10 microamperios, vean, tengo 1 mili. O sea, es una cantidad de amplificación muy generosa. Esta gráfica nos permite ver cómo para cada corriente de base, si yo le meto por ejemplo aquí 1 mili, como tiene una amplificación de 100, pues habría en el colector 100 milis. Si yo le meto aquí 4 milis,
Como tiene una beta de 100, la amplificación aquí serían 400 milis y así sucesivamente. Por eso aquí, dependiendo de la corriente de base, va a ser la corriente de colector, según se aprecia. Esto obedece a la beta del transistor. Dependiendo de la beta, pues va a ser el grado de amplificación. Bien, estos son, para nuestro curso, las más importantes funciones del transistor, que son switch y amplificador. Pero antes de pasar a esa parte, quiero comentarles que el transistor puede estar en principalmente en tres posiciones de trabajo. Una se llama saturación. Nótese que la región de saturación es cuando el transistor tiene un voltaje de colector emisor, muy cercano a cero. Y la corriente de colector puede ser muy grande. Pero si la corriente de base, así como la de colector, es cero, entonces estaremos en una región de corte. Corte significa que el transistor está apagado. Saturación significa que el transistor está a su máximo funcionamiento de circulación de corrientes internos. Y si está en toda esta parte de aquí, se llama región activa, que es donde el transistor tiene facultades para amplificar. Entonces, esta que tenemos aquí, la región activa, es cuando el transistor amplifica. Y esta región que tenemos aquí de corte y saturación es cuando el transistor está trabajando como switch. Entonces vamos a ver estas dos condiciones. Aquí vemos la primera, que el transistor está trabajando como switch. Aquí el transistor está trabajando como switch. Y si está trabajando como switch, nótese que el transistor lo que va a estar haciendo es una conmutación. Cuando nosotros drenemos por aquí la corriente de base suficiente para que el transistor se active, el transistor va a hacer lo siguiente. Entre colector emisor es como si tuviéramos nosotros un interruptor entre colector emisor. Cuando tiene la corriente de base suficiente, hace esto. Se cierra el circuito, y al cerrar ese circuito, este signo o nivel de tierra o negativo se hace presente en el extremo este del transistor. O sea, que hace como un cortocircuito entre colector emisor cuando se va a saturación, y eso provoca que el foco se encienda. Pero si nosotros no drenamos la corriente suficiente por la base, el transistor no puede funcionar, queda en estado de corte, abierto o sin trabajar. Y cuando queda sin trabajar es como si el transistor no estuviera. Y si no está, pues el foco tiene una patita al aire y por tanto no enciende. Entonces, el encendido y apagado del foco obedece a que el transistor lo lleve a corte cuando no le meto la suficiente corriente en base, o lo lleve a saturación cuando le meto la suficiente corriente para que él funcione. De esa manera es como nosotros lo vamos a ver trabajar al transistor. Pero la otra función es como amplificador. Como amplificador. Cuando el transistor funciona como amplificador, vamos a meter una señal muy pequeña y vamos a ver cómo esa señal, una vez que logra salir, la señal sale muy grande. Si nosotros metemos voz, por ejemplo, voz o música, pues vamos a ver cómo la amplificación en la salida puede ser muy generosa, dependiendo el nivel de amplificación que tengamos. ¿Y de qué depende ese nivel de amplificación? Depende de la condición de beta y de las polarizaciones que nosotros pongamos en el transistor. Porque dependiendo de la polarización que tengamos, podemos nosotros estar trabajando en diferente nivel de esas curvas que tenemos, ¿verdad? Entonces, así más o menos está la situación relacionado con los transistores. Vamos a verlos trabajar como switch, trabajar como amplificador. Y otra cosa pues importante en ellos es la forma en que se prueba un transistor. ¿Cómo podemos probar un transistor? Esta es la otra parte importante que debemos de analizar. ¿Cómo probar un transistor? Vamos a analizarlo, vamos a verlo. Para eso vamos a borrar esto y vamos a ver cómo probar un transistor. Dice, como número 1, ahí nos está informando que lo primero que se tiene que hacer es localizar
¿sí? Localizar la base. ¿Cómo podemos localizar la base en un transistor? Vamos a ver cómo es eso, cómo podemos localizar la base. Para poder entonces nosotros partir de esa situación. Si quieres vamos pasándonos a otro video.